Bienvenidos a Libros Mentores. Prepárense para una inversión profunda en el fascinante mundo de las emociones. Exacto. Exploraremos cómo se construyen realmente. En este viaje nos guía la neurocientífica Lisa Feldman Barrett. Así con su innovador libro La vida secreta del cerebro. Un libro que, por cierto, desafía la sabiduría convencional sobre cómo funcionan nuestras emociones, Totalmente. Prepárense para descubrir una nueva perspectiva. que podría cambiar la forma en que entienden sus propias experiencias. Exacto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué a veces reaccionas de una manera y otras de otra ante la misma situación? Claro. Barrett nos invita a cuestionar la idea de que las emociones son reacciones preprogramadas e inmutables. Exactamente. Baird, a través de su investigación, nos Wow. revela que las emociones no son entidades fijas que residen en áreas específicas del cerebro, ¿En serio? esperando a ser activadas. Ahí da. En cambio, propone una teoría revolucionaria. Ah, sí. Las emociones son construcciones, Con sus procesos que nuestro cerebro crea en cada instante. de reconstrucciones. Quiere decir que no hay una huella dactilar neurológica para cada emoción, Exacto. como una zona específica que se activa cuando sentimos miedo o alegría. Así es. Un siglo de investigaciones no ha encontrado ninguna prueba de estas huellas dactilares. Increíble. No existe un conjunto de neuronas que se enciendan solo cuando sentimos alegría Ya veo. o una respuesta fisiológica única para la tristeza. Entiendo. La realidad es mucho más dinámica. Fascinante. Entonces, ¿cómo explicamos la experiencia universal de las emociones? Bueno, Si no hay una plantilla preestablecida, ¿cómo es que todos reconocemos y experimentamos el miedo, la alegría o la tristeza de maneras similares? la clave está en la interacción entre nuestro cerebro, nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. Ajá. Imagina que vas caminando por la calle Sí. y de repente escuchas un fuerte ruido detrás de ti. Ok. Tu cerebro, basándose en tus experiencias previas, Sí. predice una posible amenaza. Claro. Activa una serie de cambios en tu cuerpo. ¿Cómo cuáles? Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan. La típica respuesta de lucha o huida. Exacto. Hasta ahí tiene sentido. Ya. Pero, ¿dónde entran las emociones en esta ecuación? Y esas sensaciones físicas no son en sí mismas miedo. Ya. Es tu cerebro el que las interpreta, les da un significado utilizando el concepto de miedo que has aprendido a lo largo de tu vida. Interesante. La emoción surge de la interpretación que tu cerebro hace de las señales internas de tu cuerpo Ajá. y del contexto en el que te encuentras. O sea que la misma sensación física como el corazón acelerado podría interpretarse como miedo, Sí, excitación o incluso alegría, dependiendo de la situación exactamente. y de cómo nuestro cerebro la evalúe. No es la sensación la que define la emoción, Ya veo. sino la interpretación que le damos. Entiendo. Y esa interpretación está influenciada por muchos factores, ¿Cómo cuáles? incluyendo nuestras experiencias pasadas, nuestra cultura y el contexto social. Entonces, podríamos decir que las emociones no son respuestas automáticas e involuntarias, sino más bien procesos activos de construcción en los que nuestro cerebro juega un papel fundamental. Precisamente Barrett nos invita a repensar la forma en que entendemos las emociones, Ah. a verlas no como fuerzas incontrolables que nos dominen, sino como procesos dinámicos que podemos comprender y en cierta medida modular. Esto abre un nuevo abanico de posibilidades para gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Por supuesto. Si comprendemos cómo se construyen, tal vez podamos aprender a influir en ese proceso Sí, y generar emociones más saludables. exactamente. Y aquí es donde la teoría de la emoción construida se vuelve realmente poderosa. Al comprender los mecanismos neuronales y psicológicos que subyacen a nuestras emociones, podemos desarrollar herramientas y estrategias para regularlas de forma más efectiva. Me muero de ganas de saber más sobre esas estrategias. Claro. Pero antes de adentrarnos en ese terreno, me gustaría profundizar un poco más en cómo funciona este proceso de construcción emocional. ¿Qué papel juega la cultura? Por ejemplo, en la forma en que interpretamos nuestras sensaciones físicas. La cultura es un factor clave en la construcción de las emociones. Ajá. Nuestras experiencias, las historias que nos cuentan, las palabras que usamos para describir nuestros sentimientos, todo ello moldea la forma en que nuestro cerebro interpreta las señales del cuerpo. Pues danos un ejemplo concreto de cómo la cultura influye en la experiencia emocional. Claro, Barrett menciona el Liget de la tribu Ilongot en Filipinas. Una emoción de agresividad placentera que no tiene un equivalente directo en nuestra cultura, o el fago de la cultura Ifaluk.
¿Ok? Una mezcla de compasión, tristeza y obligación que se experimenta ante la pérdida o el sufrimiento ajeno. Ya veo. Estas emociones, aunque universales en su base fisiológica, se viven y se expresan de maneras muy diferentes según el contexto cultural. Es decir, que la cultura no solo nos enseña cómo expresar nuestras emociones, No, sino que también influye en cómo las sentimos e interpretamos. Exacto. Y esto tiene implicaciones fascinantes. Por ejemplo. Por ejemplo, si crecemos en una cultura que no tiene una palabra específica para la culpa, es probable que experimentemos las sensaciones físicas asociadas a la culpa, Sí. pero no las interpretemos de la misma manera que alguien que sí ha aprendido ese concepto. Es como si la cultura nos proporcionara un diccionario emocional Exacto. que determina cómo leemos e interpretamos las señales de nuestro cuerpo. Una analogía muy acertada. Y este diccionario no es estático, sino que evoluciona a lo largo de nuestra vida a medida que vamos teniendo nuevas experiencias, aprendiendo nuevos conceptos. Entonces, si nuestras emociones son construcciones influenciadas por la cultura, Sí. significa esto que no hay emociones universales, que cada cultura experimenta las emociones de manera completamente diferente. No necesariamente. Si bien la forma en que etiquetamos y expresamos las emociones puede variar según la cultura, hay una base biológica común a todas las experiencias emocionales. Entiendo. Todos los seres humanos compartimos las mismas estructuras cerebrales, los mismos mecanismos fisiológicos básicos, lo que significa que la materia prima de las emociones es universal. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la universalidad de la biología con la diversidad de la cultura en la experiencia emocional? La clave está en comprender que la emoción es un proceso de construcción en 2 etapas. En la primera etapa, nuestro cerebro, en respuesta a un estímulo interno o externo, genera una serie de cambios en nuestro cuerpo. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Esa respuesta fisiológica es universal y común a todos los seres humanos. Es como una alarma que se activa en nuestro cuerpo señalando que algo está sucediendo. Exactamente. Pero esa alarma no tiene un significado intrínseco. Entiendo. Es en la segunda etapa del proceso, la etapa de interpretación, donde la cultura entra en juego. Nuestro cerebro, basándose en nuestras experiencias previas, nuestros conocimientos y nuestras creencias culturales, interpreta esa respuesta fisiológica y le da un significado emocional. O sea que la misma respuesta fisiológica puede dar lugar a diferentes emociones dependiendo de cómo nuestro cerebro la interprete. Precisamente. Y esa interpretación está moldeada por la cultura en la que vivimos. Ya veo. La cultura nos proporciona las herramientas conceptuales, el lenguaje y los marcos de referencia que utilizamos para dar sentido a nuestras sensaciones físicas. Es fascinante pensar que nuestras emociones, aunque arraigadas en la biología, son en gran medida productos de nuestra cultura, nuestras experiencias individuales. Esto nos abre un nuevo camino para comprender la complejidad de la experiencia humana. Y no solo eso, sino que también nos empodera para tomar un papel más activo en la gestión de nuestras emociones. Así. Si comprendemos cómo se construyen, podemos empezar a cambiar los ingredientes de la receta. Interesante. Y crear experiencias emocionales más saludables y satisfactorias. Y ahí es donde entra la interocepción, ¿verdad? Exacto. Esa capacidad de sentir las señales de nuestro cuerpo que mencionábamos al principio. Si podemos afinar nuestra interocepción, tal vez podamos ser más conscientes de las sensaciones físicas que subyacen a nuestras emociones. Claro. Y por lo tanto tener un mayor control sobre ellas. Exacto. La interocepción es la base sobre la que se construyen las emociones. Cuanto más conscientes seamos de las señales de nuestro cuerpo, mejor equipados estaremos para comprender y regular nuestras respuestas emocionales. Esto nos lleva a un punto crucial en nuestra inmersión en la vida secreta del cerebro. De acuerdo. En la siguiente parte del programa exploraremos con más detalle el papel fundamental de la interocepción en la construcción de las emociones. Vale. Y cómo podemos utilizarla para transformar nuestra experiencia emocional. Me parece bien. Retomamos nuestra inmersión en la vida secreta del cerebro de Lisa Feldman Barrett. Sí. Antes de la pausa estábamos hablando de cómo la cultura influye en la forma en que interpretamos nuestras sensaciones y construimos las emociones. Wow. Pero hay otro ingrediente fundamental en esta receta, la interocepción. Mencionaste la interocepción al final de la primera parte y me dejaste con la intriga. ¿Puedes recordarnos qué es exactamente? Claro. ¿Y por qué es tan importante en el proceso de construcción emocional? Claro que sí. La interocepción es la capacidad de sentir
lo que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. Ajá. Es como un sexto sentido que nos permite percibir las señales internas, como el latido del corazón, la respiración, la tensión muscular, la sensación de hambre o saciedad. Es interesante porque muchas veces no somos conscientes de estas sensaciones internas. Parecen ocurrir en un segundo plano mientras nuestra atención esté enfocada en el mundo exterior. Exactamente. Y sin embargo, esas señales internas son la base sobre la que nuestro cerebro construye las emociones. Recuerda que según la teoría de Barrett, las emociones no son reacciones automáticas disparadas por un estímulo externo, sino que son construidas activamente por nuestro cerebro. Claro. A partir de la información que recibe, tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo. O sea que la interocepción es como un canal de comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Exacto. Proporcionando la información que necesita para interpretar las situaciones y generar las respuestas emocionales adecuadas. Precisamente nuestro cerebro está constantemente prediciendo lo que va a ocurrir, tanto en el mundo exterior como dentro de nuestro propio cuerpo. Claro. Y la interocepción es la fuente de información que utiliza para predecir las necesidades del cuerpo. Claro. Y ajustar su comportamiento en consecuencia. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo la interocepción influye en nuestras emociones? Imagina que estás a punto de dar una presentación importante. Sientes un nudo en el estómago, las palmas de las manos te sudan, el corazón late más rápido. Sí. Estas son señales interoceptivas que indican que tu cuerpo se está preparando para un desafío. La clásica respuesta al estrés. Creo que todos hemos experimentado esas sensaciones en algún momento de nuestras vidas. Exacto. Pero lo interesante es que esas mismas sensaciones físicas pueden dar lugar a diferentes emociones. En serio. Dependiendo de cómo nuestro cerebro las interprete. Entiendo. Si las interpretas como una señal de peligro, Sí, tu cerebro construirá una experiencia de miedo o ansiedad. claro. Pero si las interpretas como una señal de que estás emocionado y listo para dar lo mejor de ti, la emoción será de entusiasmo o excitación. Entonces, la clave para gestionar nuestras emociones no está solo en controlar nuestras reacciones externas, sino también en aprender a interpretar correctamente las señales internas que nos envía nuestro cuerpo. Exactamente. Cuanto más afinada sea nuestra interocepción, más conscientes seremos de lo que ocurre dentro de nosotros. Y por lo tanto tendremos más control sobre nuestra experiencia emocional. Ya veo. Podremos identificar con mayor precisión qué tipo de emoción estamos experimentando y ajustar nuestras respuestas en consecuencia. Eso suena muy prometedor. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra interocepción? Bueno, ¿Es algo que se puede entrenar o es una capacidad innata con la que nacemos? afortunadamente la interocepción es una habilidad que se puede entrenar y mejorar con la práctica. Me alegro. Hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a conectar con nuestro cuerpo y a escuchar sus mensajes. ¿Cómo cuáles? El yoga, la meditación, el mindfulness, todas estas disciplinas nos enseñan a prestar atención a las sensaciones físicas, a observarlas sin juzgarlas y a familiarizarnos con el lenguaje de nuestro cuerpo. Es decir que, si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo con atención, podemos comprender mejor el lenguaje de las emociones y, en consecuencia, gestionarlas de forma más efectiva. Precisamente, la interocepción es una herramienta poderosa que nos permite tomar las riendas de nuestra experiencia emocional y crear una vida más equilibrada y satisfactoria. Esto me hace pensar en la importancia de la educación emocional desde la infancia. Claro. Si desde pequeños nos enseñaran a reconocer y gestionar nuestras emociones, a conectar con nuestro cuerpo y a desarrollar la interocepción, seguramente tendríamos una sociedad más sana y equilibrada emocionalmente. Sin duda. Incorporar la educación emocional en el sistema educativo sería una inversión invaluable para el futuro de nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Imagina un mundo donde las personas sepan identificar sus necesidades emocionales, comunicarlas asertivamente y regular sus reacciones ante el estrés y los desafíos de la vida. Un mundo con menos conflictos, más empatía y más bienestar en general. Suena a un sueño. Un sueño que poco a poco se está convirtiendo en realidad. Ojalá. Cada vez hay más conciencia de la importancia de la educación emocional, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Me alegra. Y libros como La vida secreta del cerebro de Lisa Feldman Barrett juegan un papel fundamental en este proceso de cambio, al proporcionarnos las herramientas conceptuales para comprender y gestionar mejor nuestras emociones.
Hablando de herramientas, me gustaría retomar un tema que mencionamos al principio. ¿Cuál? El concepto de presupuesto corporal. Ajá. ¿Puedes explicarnos con más detalle qué significa este concepto? ¿Y cómo se relaciona con la gestión de nuestras emociones? Claro que sí. El concepto de presupuesto corporal es una de las ideas más innovadoras de Lisa Feldman Barrett. Propone que nuestro cuerpo funciona como un sistema complejo que necesita mantener un equilibrio interno para funcionar correctamente. Ya veo. Este equilibrio no solo se refiere a aspectos físicos como la temperatura corporal o los niveles de glucosa en sangre, sino que también incluye recursos mentales y emocionales. ¿Cómo cuáles? Como la atención, la memoria, la capacidad de regular las emociones y la energía disponible para afrontar los desafíos de la vida. Sé que nuestro cuerpo tiene un presupuesto limitado de recursos que debe administrar de forma eficiente para mantener un estado de bienestar general. Exactamente. Y cuando este presupuesto se ve afectado, Sí, ya sea por estrés crónico, falta de sueño, una mala alimentación o cualquier otro factor que altere el equilibrio interno, nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan a experimentar síntomas de malestar. ¿Y cómo se relaciona este concepto de presupuesto corporal con las emociones? las emociones, al ser construcciones que involucran tanto procesos fisiológicos como interpretaciones mentales, Sí. también consumen recursos de nuestro presupuesto corporal. Entiendo. Cuando experimentamos emociones intensas o prolongadas, como el miedo, la ira o la tristeza, Claro. nuestro cuerpo activa una serie de respuestas fisiológicas que demandan energía y atención. Ya veo. Si estas demandas son excesivas o se mantienen en el tiempo, nuestro presupuesto corporal se ve afectado y podemos empezar a sentirnos agotados, irritables, ansiosos o deprimidos. Es decir, que nuestras emociones no solo son producto de nuestro estado interno, No. sino que también pueden influir en él, afectando nuestro presupuesto corporal y nuestro bienestar general. Precisamente. Y esto nos lleva a una conclusión importante. ¿Cuál? Gestionar nuestras emociones no es solo una cuestión de bienestar psicológico, sino también de salud física. Al aprender a regular nuestras emociones de forma efectiva, estamos contribuyendo a mantener un presupuesto corporal equilibrado y a prevenir problemas de salud a largo plazo. Esto nos abre un nuevo panorama para comprender la importancia de la salud mental y su impacto en nuestra salud física. Sin duda, la teoría de la emoción construida nos ofrece una visión holística de la salud, donde la mente y el cuerpo están interconectados y se influyen mutuamente. Y al comprender esta conexión, podemos desarrollar estrategias más integrales para cuidar de nuestro bienestar general. ¿Y estas estrategias, cómo podemos ponerlas en práctica en nuestra vida diaria? En la próxima parte de nuestro programa exploraremos algunas de las herramientas y técnicas que nos ofrece Lisa Feldman Barrett para gestionar nuestras emociones, fortalecer nuestra interocepción y construir una vida más plena y satisfactoria. Retomamos nuestra inmersión en la vida secreta del cerebro. Ya hemos explorado cómo las emociones son construcciones, influenciadas por la cultura y la interocepción. Ahora, lleguemos al corazón de la teoría de Barrett. ¿Cómo podemos aplicar este nuevo conocimiento para transformar nuestra experiencia emocional? Y vivir una vida más plena. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Hemos desmontado la idea de que las emociones son reacciones automáticas e incontrolables. Totalmente. Hemos visto cómo nuestro cerebro las construye a partir de las señales de nuestro cuerpo y el contexto que nos rodea. Pero, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo la traducimos en acciones concretas para mejorar nuestra vida diaria? La buena noticia es que comprender cómo funciona nuestro cerebro emocional nos da el poder de cambiarlo. Ya no somos simples marionetas de nuestras emociones, sino que podemos convertirnos en los arquitectos de nuestra propia experiencia emocional. Suena muy empoderador, pero a la vez un poco abrumador. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿Qué herramientas o estrategias concretas podemos utilizar para gestionar nuestras emociones de forma más efectiva? Barrett nos ofrece una caja de herramientas llena de recursos para regular nuestras emociones, fortalecer nuestra interocepción y construir una vida más plena. Fantástico. Una de las herramientas más poderosas es la reevaluación cognitiva. Reevaluación cognitiva. ¿Qué significa eso exactamente? Se trata de cambiar la forma en que interpretamos las situaciones que nos provocan emociones intensas o desagradables. En lugar de dejarnos llevar por la primera interpretación que nos viene a la mente, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿hay otras formas de ver esta situación? Claro. ¿Qué otras explicaciones posibles hay? Es como cambiar el lente a través del cual miramos la realidad. Sí. Buscar una perspectiva diferente que nos permita modificar la emoción que estamos experimentando. Exactamente. Al cambiar la interpretación, cambiamos la emoción. Ya veo.
Por ejemplo, imagina que estás atrapado en un embotellamiento y empiezas a sentirte frustrado e impaciente. En lugar de enfocarte en lo negativo, en la pérdida de tiempo y la impotencia de la situación. Claro. Puedes reevaluar la situación y verla como una oportunidad para escuchar tu música favorita, practicar un ejercicio de mindfulness o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. Cambiar la narrativa interna para transformar la emoción. Me gusta. ¿Y qué otras herramientas podemos utilizar además de la reevaluación cognitiva? Otra herramienta fundamental es el desarrollo de la interocepción. Cuanto más conscientes seamos de las señales de nuestro cuerpo, más fácil será identificar las emociones en sus etapas iniciales y regularlas antes de que se intensifiquen. Hemos hablado bastante sobre la interocepción. Sí. ¿Pero puedes recordarnos algunas técnicas específicas para desarrollarla? Claro que sí. La meditación mindfulness es una de las prácticas más efectivas para cultivar la interocepción. Al prestar atención a nuestra respiración, a las sensaciones de nuestro cuerpo y a los pensamientos que surgen en nuestra mente, entrenamos nuestra capacidad de observar nuestro mundo interno sin juzgarlo. Además de la medicación, hay otras prácticas que puedan ayudarnos a conectar con nuestro cuerpo y afinar nuestra interocepción. Por supuesto, el yoga, el tai chi, el qigong, la danza. Cualquier actividad que implique movimiento consciente y atención al cuerpo puede contribuir a mejorar nuestra interocepción. También es importante prestar atención a las señales sutiles que nuestro cuerpo nos envía a lo largo del día. ¿Cómo cuáles? La sensación de hambre o sed, la necesidad de ir al baño, la tensión en los hombros o el cuello. Cuanto más aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, más fácil será identificar las necesidades que está tratando de comunicar. Es como si estuviéramos sintonizando la frecuencia de nuestro cuerpo para poder escuchar su mensaje con mayor claridad. Exacto. Y al escuchar a nuestro cuerpo con atención, podemos responder a sus necesidades de forma más efectiva, lo que a su vez nos ayuda a mantener un presupuesto corporal equilibrado y a prevenir el desgaste emocional. Todo esto me está haciendo pensar en la importancia de cultivar un estilo de vida saludable en general. Si queremos tener un buen manejo de nuestras emociones, no podemos descuidar aspectos como la alimentación, el ejercicio físico y el descanso adecuado. Totalmente de acuerdo, nuestro cuerpo es un sistema integral y todos los aspectos están interconectados. Una dieta equilibrada, la actividad física regular y un sueño reparador son pilares fundamentales para mantener un presupuesto corporal saludable y una buena regulación emocional. Es fascinante cómo todas las piezas de rompecabezas encajan liada. La teoría de la emoción construida nos ofrece una visión holística de la salud y el bienestar, donde la mente se influyen mutuamente. Y al comprender esta interconexión, podemos tomar decisiones más conscientes y responsables para cuidar de nosotros mismos y construir una vida más plena y satisfactoria. Sin duda. La vida secreta del cerebro nos ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para comprender y gestionar nuestras emociones. Es un libro que nos invita a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuestra propia experiencia y a tomar las riendas de nuestro bienestar emocional. Si te ha interesado este tema y quieres profundizar en la teoría de la emoción construida, te recomendamos leer La vida secreta del cerebro de Lisa Feldman Barrett. Es una obra que te hará reflexionar. Te inspirará. Y te dará herramientas para transformar tu relación con tus emociones. Y vivir una vida más plena y consciente. Exacto. Y hasta aquí nuestra inmersión en la vida secreta del cerebro. Esperamos que este viaje al interior de la mente emocional les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.